Y como los pasajes que estamos comentando de San Lucas tienen su correspondencia casi todos en los otros dos sinópticos, pero no la tienen en San Juan, así también este pasaje que vamos ahora a comentar de la multiplicación de los panes y los peces, digamos, en el analogatum princeps, el modelo, el principal de los relatos del que los demás toman pie, es el de San Juan. Y los tres sinópticos aportan algún pequeño detalle, pero el principal es el de Juan. Vamos a ver un poco como introducción lo que dice en su Jesús de Nazaret, Benedicto XVI, que dedica una parte a las grandes imágenes del Evangelio de Juan. Y toma 4 imágenes de Juan: el agua, la vid y el vino, el pan y el pastor. A la imagen del pan, que dedica relativamente poco, 10 páginas en este libro, le dedica un comentario, digamos, a el sermón del pan de vida y a la teología eucarística joánica, pero también busca un poco las correspondencias con los otros evangelistas sinópticos. Aquí entraríamos en el tema de que son 2 multiplicaciones de los panes y los peces. En fin, son muchos detalles escriturísticos, un poco más accidentales que lo que es el tema que queremos comentar. Dice el Papa que el tema del pan ya se había abordado al tratar las tentaciones de Jesús. La tentación de convertir las piedras del desierto en pan plantea toda la problemática de la misión del Mesías. Además, en la deformación de esta misión por el demonio aparece ya de forma velada la respuesta positiva de Jesús, que luego se esclarecerá definitivamente con la entrega de su cuerpo como pan para la vida del mundo en la noche anterior a la pasión. También hemos encontrado, nosotros lo trataremos más tarde, la temática del pan en la explicación de la 4ª petición del Padre Nuestro, etc. Al final de la vida pública de Jesús en Galilea, la multiplicación de los panes se convierte por un lado en el signo eminente de la misión mesiánica de Jesús, pero al mismo tiempo en una encrucijada de su actuación. A partir de entonces se convierte claramente en un camino hacia la cruz. Los 3 evangelios sinópticos relatan que dio de comer milagrosamente a 5.000 hombres. Mateo y Marcos narran además que dio de comer a 4.000 personas, en otros lugares de sus respectivos evangelios, indicando así que hubo 2 multiplicaciones. No podemos adentrarnos aquí en el rico contenido teológico de ambos relatos, dice el Papa, y él se limita a comentar la multiplicación de los panes narrada por Juan, del cual tenemos que tomar, como digo, algunos detalles que nos faltan en el Evangelio de San Lucas. Dice Benedicto XVI, el contexto fundamental en que se sitúa todo el capítulo 6 de Juan, el pan de vida, es la comparación entre Moisés y Jesús. Jesús es el Moisés definitivo y más grande, el profeta que Moisés anunció a las puertas de la Tierra Santa. Por eso no es casual que al final de la multiplicación de los panes y antes de que intentaran proclamar rey a Jesús, aparezca la siguiente frase: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. A partir de aquí empieza el, tomando pie de la imagen del maná, el gran sermón del pan de vida.
Bien, ahí lo tienen, como digo, en esas 10 páginas de este libro formidable de Benedicto XVI. Vamos a ver la narración de Lucas después de saltarnos la misión de los 12, son los primeros versículos del capítulo 9, y la perplejidad de Herodes ante Jesús, creyendo que era Juan que había resucitado de entre los muertos o Elías que había aparecido, etc. Y ya en el versículo 10 hasta el 17, es una narración relativamente breve, asistimos a este milagro imponente. De regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Hay que saltar a los versículos 1 al 6. Jesús había convocado a los 12 apóstoles, dándoles poder para expulsar demonios, toda clase de demonios, y para curar las enfermedades, y luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos, y les dijo: no llevéis bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero, quedaos en la casa en que entréis, sacudid el polvo si no reciben, etc. Versículo 6. Los apóstoles se marcharon y fueron recorriendo las aldeas, anunciando el Evangelio y curando por todas partes. O sea, es un tiempo de trabajo intenso para los apóstoles y es una primera experiencia ministerial, apostólica, con la fuerza que Jesús les ha concedido. Hermoso esto, cómo Jesús les convoca, les confiere poderes sobrenaturales y los lanza a que se suelten un poco. Suelten, decían a don Bosco: pero ¿cómo echa usted a sus salesianos tan jóvenes, los ordena tan jóvenes y los echa enseguida a trabajar? Claro, no tenía gente cuando empezó, eran dos muchachos, don Rúa, don Rinaldi, aquellos salesianos que hoy son santos, beatos. Y decía don Bosco: yo hago con mis hijos como se hace con los patos, se les echa al agua y ellos ya aprenden a nadar porque no les queda otra. Pues esto hizo Jesús con los apóstoles, los echó al agua y ellos vinieron bastante cansados de nadar. Y dice, son algo más bonitas otras narraciones, me parece que Marcos, pero aquí dice Jesús, dice Lucas: de regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Puro aquello sería una porfía, quitándose la palabra unos a otros, contando anécdotas, pues esa cosa novedosa de cuando estrenamos una misión que nos parece que nunca la ha hecho nadie nada más que nosotros y tenemos que contar nuestras proezas y asombrar a los demás, o en fin, contar también nuestros chascos. Pero estarían allí con ese tono amistoso, contándole a Jesús todo. Y él les dice: mira, chavales, ¿sabéis qué os digo? Que para lo tanto que hay que hablar, vámonos a un sitio tranquilo. Venid ese orsum, dice, me parece que es Marcos. Y aquí no repite Lucas la palabra de Jesús, sencillamente dice: él los tomó consigo, se retiró a un lugar solitario, a una ciudad llamada Betsaida, pero la gente, al enterarse, le siguió. O sea, aquí hay muchos detalles geográficos, cronológicos, que nos permiten recomponer bastante bien, y ahora hago un resumen, una concordancia de los 4 evangelistas, y permiten recomponer bastante bien las circunstancias de esta primera multiplicación de los panes. El Señor, estando en la orilla occidental del lago de Genesaret, quiere trasladarse a la orilla oriental para procurar reposo para sus apóstoles, que venían fatigados después de tantos trabajos, de ir por ahí predicando
curando enfermos, y busca por eso un lugar desierto. Venid vosotros solos conmigo a un lugar apartado a descansar un poco. Es la palabra que toda carmelita oyó un día en su corazón y que constituye el eje de su vocación claustral. Ven tú sola, sola con él solo, sola conmigo, a un lugar desierto, apartado. Induxi vos in terram Carmeli, ut comederetis fructum eius et optima illius. Os metí, os introduje en la tierra del Carmelo para que comieseis sus frutos y los mejores de ellos. Id a un lugar apartado conmigo. El mejor fruto del Carmelo es Jesús, fruto del seno bendito de la Virgen María, que es la señora del lugar. A descansar un poco. Es lo que hace la carmelita, solo que la carmelita descansa en la cruz, porque como su descanso es el corazón del amado, y ese corazón está abierto en la cruz, ella descansa en la cruz. Pues se retiró a la otra orilla del lago. Algunos también dicen que así, parece un poco forzar las cosas, así Jesús legitima la fuga en la persecución, lo cual es legítimo. Es necesariamente que hay que buscar el martirio, también es lícito huir sin traicionar a Jesucristo, naturalmente. Y de hecho los mártires nuestros, los que pudieron, se pusieron a salvo, claro. Los mártires no, los mártires fueron mártires, pero en fin, todos los demás. Y dice, así legitimaba su huida, la huida, porque de este lado del lago donde estaba, dominaba Herodes Antipas, que se la tenía jurada, el virrey Herodes, y era el que había decapitado a Juan. Y del otro lado dominaba su hermano Filipo. Parece que del otro lado del lago estaba más seguro. Me parece, como digo, forzar un poco las cosas. Pero el hecho es que se van al otro lado del lago y es casi seguro que estamos en plena primavera, porque San Juan da a entender que este suceso tuvo lugar en las proximidades de la Pascua judía, por consiguiente entre la segunda mitad del mes de marzo y la primera mitad del mes de abril, y había mucha hierba verde, dice también el evangelista, lo cual indica la primavera. Y como habían pasado 2 días, dice San Juan, desde aquel en que se hace, en que el Señor ha pronunciado su discurso en la sinagoga de Cafarnaún, mejor dicho, era 2 días antes del discurso de Cafarnaún, y el discurso de Cafarnaún debió de ser en un sábado, que es cuando se iba a la sinagoga, pues este milagro debió de ser un jueves, el día eucarístico, un jueves. Y por ciertas frases algo imprecisas también del Evangelio de Juan, se colige que podría ser como a media tarde. Esto es la composición del lugar y un paisaje deleitoso, primaveral, una llanura abierta junto al lago, en aquel desierto, que no quiere decir un desierto abrasado, sino un lugar donde no hay habitantes. Suben a la barca para pasar a la otra orilla del lago. En aquel tiempo del año es muy pensable que el viento era contrario, en primavera, y entonces tardan remando a remo. El lago de Genesaret es grandecito, se tarda un rato en atravesarlo. Y entonces las gentes, esto es simpático, las gentes que moraban en la ribera occidental del lago pudieron ver la barca que partía, pudieron ver al Señor que viajaba con los suyos, y apenas se dieron cuenta de que el Señor huía, se pusieron en movimiento y comenzaron a buscar la otra orilla del lago, y a pie tardaron lo mismo o menos que el Señor, porque cuando llegaron los de la barca ya estaban allí los que habían ido corriendo y les estropearon el picnic.
el día de campo que tenían previsto. Bueno, como digo, es muy legítimo pensar que era muy en las proximidades de la Pascua, es además un discurso pascual, y que entonces la Pascua ponía en movimiento a toda Palestina y también a los judíos dispersos de todo el imperio. Entonces van muchas caravanas que suponen una inmensa muchedumbre en esa zona, en toda la región. Y pues cerca de Cafarnaúm pasaba una de las vías más principales de Palestina, que los evangelistas llaman algunas veces la vía del mar. Entonces por aquella vía venían de todo el oriente multitud de judíos a celebrar la Pascua. Esas muchedumbres tocaban en las orillas del lago, pasaban por allí. Y además de los habitantes de aquellos pueblos, que son bastantes, eran en torno a Cafarnaúm bastantes poblaciones, pues todas esas muchedumbres, al ronrón de la fama de aquel hombre taumaturgo y predicador, se ponen también en movimiento. Y así tenemos el hecho, que es muy razonable, teniendo en cuenta todos estos datos, de que el Señor al llegar se encuentra, pues, cerca de 10.000 personas, porque el evangelista dice 5.000 sin contar mujeres y niños. Las mujeres en todos sitios suelen ser siempre más que los hombres. Y los niños, pues, entonces no se dejaban con los abuelos. Los abuelos habían muerto casi siempre porque la gente se moría, como digo, a una edad razonable. La gente se moría a los 60 años. Pero, pues, mucha gente, yo qué sé, pero, como decimos, más gente que en la guerra había allí. Había un gentío. Y entonces el Señor llega y, en vez de darle fastidio todo aquello, se pone a enseñarles. Se pone a enseñarles. La gente, al enterarse, le siguió. Jesús los recibió. Dice San Lucas con esa palabra. Jesús los recibió. O sea, no pasó de ellos, como decimos ahora. ¿Ahora qué pinta esta patulea aquí? ¿Qué podía haber dicho? ¿Y toda esta caterva de dónde viene? ¿Y no? Porque él iba con los suyos a adoctrinarles, a prepararles en su ministerio, a escuchar sus experiencias. Tenían preparado un capítulo pascual y él, que era el prior, tenía que dar las normas para que el convento siguiera marchando bien. Pues nada, estropean el capítulo pascual. La puesta en común comunitaria, ahora se dice revisión de vida, reunión de familia, y todas esas cosas se dicen, hasta en las constituciones están puestas así. Ya la palabra capítulo parece que da un poco de grima, y si es capítulo de culpas da alergia, porque es una cosa inhumana. Es una cosa inhumana acusarse, allí que me acusen, en fin. Bueno, pues Jesús tenía un capítulo y se lo estropean. Pero él los recibió a la gente, los recibió y estuvo hablándoles del reino de Dios y curando a los que lo necesitaban. No sé si es San Marcos, otro evangelista, aquí tengo todas las correspondencias, pero es que entonces si me pongo a decir y a citar y todo es más una clase. Pero otro evangelista, creo que Marcos, dice, al verles se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Esta frase es de aquí. Pero no es se compadeció, tampoco es se conmovió, ni se enterneció, ni cualquier otra traducción, sino estas reverencias que ya están duchísimas en la koiné, que es el griego de los evangelistas, saben perfectamente que el verbo es splagnicestai, o sea, que se le removieron las entrañas. Otra vez ese verbo aparece aquí, esta vez no en Lucas, pero en otro evangelista. Se ríen porque ya sé que me quedo corto, porque no es que sean especialistas, es que tienen el doctorado cum laude, pero en fin. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Jesús. Se le derrite el corazón de pena, de ternura, de compasión en el sentido de padecer con ellos, porque están como ovejas sin pastor. Y se pone a
a predicarles y a curarles. Imaginémonos 10.000 gentes allí, las colas, y claro, se pasó el día entero, y los apóstoles estarían con una cara de alegría y de gusto de que les habían estropeado el día de campo. Y uno le decía al otro, pero bueno, ¿y cuándo va a despedir a todas estas pejigueras? ¿Y cuándo piensa poner fin a esto? ¿Y nosotros qué hacemos? Y bueno, total, pendientes allí de que Jesús pasa una hora, pasa otra hora, pasa la de comer, pasa la de merendar y llega la de cenar. Cuando el día comenzó a declinar, o sea, a las 5 de la tarde, las 4, las 5 de la tarde, en Israel amanece a las 4 de la mañana, o las 5, según las estaciones, y a las 4 y 5 ya empieza a finalizar el día. Por eso se come muy temprano y se cena muy temprano. Bueno, miren, en todos sitios se come muy temprano y se cena muy temprano. Los únicos que vivimos bien de Europa y del mundo somos los españoles. Eso está más visto que el tebeo, porque aquí amanece a su hora y anochece a su hora. En los demás sitios es donde están a deshora. Claro, un sitio, bueno, estas reverencias también comen a las 12 y luego a la 1, pero en fin, estamos por ahí danzando. Y aquí en Andalucía no le digo, aquí a las 12:30 o la 1 lo que hace la gente es desayunar en los bares. Bueno, pues estos pobres se había pasado el día en ayunas. Y entonces ya los discípulos no podían aguantar más y decían, pero que nos estropean también la noche con el cansancio que llevamos nosotros acumulado y este no las despide. Y ya se le acerca uno, despide a la gente para que se vaya a las aldeas y caseríos del contorno a buscar albergue y comida, porque aquí estamos en despoblado. ¿Qué vamos a hacer? No hay donde comer, no hay donde dormir. Jesucristo no tenía cuenta con nada de eso. Sus entrañas estaban conmovidas de ternura y de misericordia al ver a aquel pueblo de buen corazón, de buen deseo, pero extraviado principalmente por causa de los malos pastores, aquellos que debían guiarlos hacia el reino de Dios y más bien les enseñaban con su ejemplo el camino de la perdición, de las concupiscencias humanas, del materialismo, de las envidias. Y Jesús estaba conmovido. Por eso estuvo haciendo milagros todo el día para sanar a los enfermos, curando a los que lo necesitaban. No se dice de qué, de cualquier cosa, también espiritual. Y llega la noche y no ha tomado alimento nadie. Miren, cuando el fervor se apodera del alma, se olvida todo lo material. Se olvida lo que hay que comer, lo que hay que descansar, lo que hay que hacer. Se olvida todo lo que no sea Jesús. Jesu dulcis memoria, tan severa, cordis gaudia. Jesús, dulce memoria, que das al corazón la verdadera alegría. Eso es, lo único que reina en el alma es Él, y todo lo demás se olvida, se pasa por alto. Nil canitur suavius, nil auditur jucundius, nil cogitatur dulcius, quam Jesus Dei Filius. No se puede pensar nada más amable ni cantar nada más suave que Jesús, el dulcísimo Jesús. Y Él también se olvida de todo. Bien el corazón de Jesús, engolfado en esa obra de la redención, presa de sus ansias redentoras, interesado solo en nuestra salvación, también se olvida de todo. Bien, despide a la gente para que se vaya a las aldeas y caseríos del contorno a buscar albergue y comida. Porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les dijo, dadles vosotros de comer. También es guasa la de Jesús,
guasa porque ellos están con lo opuesto. Llevarían a lo mejor en el zurrón un bocadillo de queso cada uno, pero no llevarían más. Tenía que ser de queso porque entonces no había chope ni foie gras. Entonces, y jamón del bueno nada más que lo hay en Córdoba, entonces sería de queso. Y entonces les dice, dadles vosotros de comer, pero se lo diría con tono de guasa. Hay cosas en el Evangelio que hay que leerlas un poco teatralmente, ¿eh? Porque si las lees solemnemente, el que te escuche que no haya leído en su vida el Evangelio dirá, pero este está tonto. El problema que tenemos los que hemos leído muchas veces el Evangelio es que no nos choca. Nos parece, como lo hemos leído, sabemos lo que viene, pero imaginemos que es la primera vez que lo leemos. 10.000 gentes allí en un despoblado, descampado, en medio de un lago, tal. Los apóstoles que habían llegado sudando, que lo primero que querían era verse duchados los pobres. Jesús allí sin nada, todos con lo opuesto. Vienen, empieza el día entero a predicar, a curar, con la gente sentada en las hierbas, y ahora cae la tarde, las 4, las 5. Nadie se acuerda de nada. Y se acerca un apóstol, Lucas por delicadeza, como es tan delicado, no dice quién. Vamos, el personaje debía ser un premio Nobel. Se acerca y dice, mira Jesús, que vayan a algún sitio. Y ya le dice Jesús, siguiéndole la inteligencia, le dice, pues dale vosotros de comer. O sea, hay que leerlo en este tono y quitar solemnidad y aparato, porque dadles vosotros de comer. Y ellos siguen en serio. Jesús sigue en broma, ellos en serio. De Jesús se dice en el Evangelio 2 o 3 veces que lloró. Y no se dice nunca que rió, porque como reír lo haría constantemente, pues no iba a estar el evangelista diciendo y se rió, porque eran como unos 5.000 hombres. Y él dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo ejecutaron. Y se sentaron todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó, y aquí es eucarístico todo, trasunto eucarístico, ya termino. Eucarístico, se sentaron todos. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de las gentes, para que los distribuyeran, dice otra traducción. Y comieron todos y se saciaron. Qué bonito y qué feo otras traducciones. Comieron todos hasta hartarse. No, comieron y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. En este gesto de la multiplicación, Jesús revela su condición de ser el que aporta la salvación definitiva a los hombres de todos los pueblos y de todos los tiempos. Esa salvación, el Antiguo Testamento la describe como un banquete abundante, y los salmos, ¿no? El recuerdo nos lleva en primer lugar al alimento que Dios proporciona a su pueblo en el desierto. Éxodo, el Deuteronomio, los salmos, diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Y sobre todo los textos de Isaías que nos hablan de los tiempos mesiánicos con el símbolo de un gran banquete. Pero además se refleja sobre todo aquí la Eucaristía, celebrada ya por la Iglesia primitiva. Pronunció la bendición, partió el pan. Nos lleva a los textos eucarísticos del Evangelio, como si este milagro fuese una prefiguración de lo que iba a suceder en la vida de la Iglesia. El Señor preside su banquete con nosotros. El Señor no nos despide, el Señor nos recibe. Despídelos, le dicen los apóstoles.
despídelos. Y dice San Cirilo: admiremos la inmensa mansedumbre de aquel a quien se ruega. No sólo da lo que piden sus discípulos, sino que añade a los que lo siguen los dones de su generosa mano, mandando: dadles vosotros de comer. Pero lo que se mandaba a los discípulos era un imposible, porque no tenían más que 5 panes y 2 peces. Sigue diciendo San Cirilo, y San Agustín dice: en estas palabras recopiló San Lucas la contestación de San Felipe, que dijo: 200 denarios de pan no basta para que cada uno tome un poco. Y la respuesta de San Andrés, que dijo: he aquí un niño. Lo del niño es importante en Juan. He aquí un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Es lo que dice Lucas: 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos y compremos. Parece que se refiere a la respuesta de San Felipe. Y dice San Agustín: pero Lucas cayó lo de los 200 denarios. Aunque esto puede entenderse también en la respuesta de San Andrés. A menos que nosotros vayamos y compremos víveres para toda esta turba. Dice San Agustín que Lucas consigna el hecho de que Jesús mandó sentar por grupos de 50. Bien, es que son... no puedo... sería muy largo. Descienden a detalles muy interesantes, pero, en fin, todos ponen de relieve el gesto sacerdotal de Jesús, todos los padres y autores. Jesús miró al cielo, tomó los panes y los da a la muchedumbre por medio de sus discípulos, de sus sacerdotes, y multiplica también los peces, dice San Crisóstomo, para dar a entender que no solo se extiende su dominio a la tierra, sino también a los mares. Ya había hecho milagros en beneficio de los enfermos, ahora los hace para los que no están enfermos, pero que necesitan alimento. Comieron todos y se saciaron, porque el beneficio afluía de los graneros inagotables del divino poder. El pueblo se sacia de Jesús, se sacia por Jesús y se sacia con Jesús. Y sobra para repartir todavía al prójimo. Bien, esto es una meditación eucarística de la que hemos dado solo una pista de lanzamiento, porque sería muy interesante, como digo, hacer una larga, despaciosa reflexión, meditación, con la concordancia de los 4 evangelistas. Pongamos de relieve una vez más la misericordia inagotable del corazón de Jesús, que nunca despide, que siempre recibe, que nunca rechaza, que siempre acoge, que nunca se cansa, que siempre espera, que nunca se impacienta, que siempre sana y enseña con la paciencia del amor, y que siempre nos da de comer cuando nosotros no tenemos ni qué comer, ni dónde recostarnos, ni qué albergue nos cubra. Él es nuestro albergue, Él es nuestra comida. Y Él, cada día para nosotros, cada mañana, toma los panes, los transustancia por las manos del sacerdote, que le presta también su voz, en su cuerpo, y transustancia el vino en su sangre, y hace que quedemos saciados con un pan de 1000 sabores que sabe a gusto de todos. Como dice la antífona del Magnificat de las primeras vísperas del Corpus Christi: qué bueno es, Señor, tu Espíritu,
para demostrar a tus hijos tu ternura, les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastíos. Pidamos a la Virgen de estar nosotros siempre hambrientos de Jesús, para experimentar la misericordia de ese Jesús al cual se le conmueven las entrañas ante nosotros que somos sin él como ovejas sin pastor.